Bueno, pues voy a hacer una introducción en torno a 20 minutos en la que voy a intentar, si me permitís, dar lo que yo pienso es el perfil de este conflicto bastante singular y de las razones por las cuales no se ha llegado hasta el momento a resolverlo y cuáles podrían ser las salidas hacia el futuro. O sea, tres partes. Una, el perfil. Segundo, porque hemos fracasado hasta ahora. Y el tercero, una visión hacia el futuro. Yo creo que el perfil es efectivamente muy único entre los conflictos internacionales que conocemos. No es un simple conflicto de fronteras, como puede ser entre dos países, o como ha sido, por ejemplo, el conflicto entre Israel y Egipto, Israel y Siria, o, no sé, Bolivia y Chile. No es un conflicto de ese tipo. Es un conflicto que la inmobiliaria es solo un ingrediente, porque trata de... Ay, perdón, yo no sé. Es que no sé cómo apagar esta cosa. I don't know how to switch it off. Yeah, maybe here. ¿Aquí? Yeah. O sea, no es un elemento, no es un conflicto en que el elemento territorial sea el único elemento. Por ejemplo, el conflicto entre Israel y Egipto se resolvió a través de la devolución de la península del Sinaí. En este caso, la devolución de un territorio en sí no resuelve el problema, es solo un ingrediente, porque tiene otros, tiene refugiados, tiene cuestiones algo míticas de lugares santos, de capital histórica, de memoria de dos naciones que compiten a pesar de que ya se ha definido más o menos la cuestión de los dos espacios territoriales, aún en el ethos, en la ética hay una lucha de alguna manera por el mismo territorio, por el mismo espacio. Es que yo tengo otro. Perdón, José María, estoy dando una conferencia, te llamo más tarde. De acuerdo. Muy bien, gracias. Perdón. Es que ahora esto lo voy a apagar. O sea que la cuestión toca valores humanos muy complejos. La memoria, certificados milenarios de pertenencia, la añoranza de una parte hacia una patria milenaria y por otra parte la añoranza de un pueblo por el olivo, por la casa quedada, abandonada o de la que fue expulsado, con una ética muy profunda de injusticia, casi de dimensiones casi cósmicas, la injusticia que arrastra el pueblo palestino. Todo eso es muy distinto a lo que puede ser un conflicto banal y corriente que tiene una solución a través de un libro de texto de diplomacia internacional. Muy singular. Habrá alguna razón por la cual se ha resuelto el problema con Egipto, el problema con Siria es soluble, es cuestión de unos metros aquí, unos metros allá. Eso, las negociaciones del gobierno en el que yo fui miembro con Siria, pues cayeron por cuestión de 10 metros, 20 metros. Es que el problema en esa parte del mundo es eso, es el exceso de historia y memoria y la pobreza de la geografía que convierte el conflicto tan difícil de cuadrar, de resolver. Yo creo que el conflicto israelí-palestino es un intento
o el proceso de resolverle es como un intento de quebrar el código genético del conflicto árabe-israelí. Es como un intento de encontrar ¿cómo se llama? The box de Kubrick, ¿no? Sí, cubo de Kubrick, que es muy complicado. Claro que siempre se le puede añadir la mala voluntad de los políticos, la torpeza de los negociadores, el obstruccionismo, etcétera. Se puede añadir un montón de cosas que todas son legítimas y existen, por una o por otra parte. Y yo estoy dispuesto incluso de asumir que el ocupante tiene más culpa que el otro, como puede ser lógico. Pero siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de una situación muy sui generis, muy compleja. Eso es en lo que se refiere al perfil en algunas muy pocas palabras. Desde luego que se puede desarrollar y elaborar mucho más. Ahora, este proceso, de hecho, el que lo empieza de verdad es Yasser Arafat. Arafat empieza el proceso de paz en el 1988 con el reconocimiento de la idea de dos estados. Eso fue una revolución en el pensamiento político del movimiento nacional palestino, una revolución histórica, porque la idea de dos estados no es natural al movimiento nacional palestino. El movimiento nacional palestino nunca apoyó la idea de un estado judío y un estado palestino. Y yo me atrevo a decir que tengo dudas si el movimiento nacional palestino, antes de la ocupación de Cisjordania, tenía como objetivo la creación de un Estado. Ya no hablo de dos Estados. No era natural. El que lo impuso realmente sobre el movimiento nacional palestino fue Arafat. No solo hubo un desarrollo gradual desde mediados de los años 70, el movimiento nacional palestino empieza moviéndose hacia la idea de dos estados. Y en el 88 se hace la declaración y eso es lo que cambia y de hecho inaugura el proceso de paz. Dada la idea de que la cuestión de dos estados no es muy natural al movimiento nacional palestino, es de suma importancia el hecho de que el que la lleva sobre sus hombros es una persona del calibre de Yasser Arafat, que era un líder histórico, de hecho el fundador del movimiento, y una persona con un carisma extraordinario. Yo tengo mucho respeto por los líderes actuales de los palestinos, pero creo que los palestinos tardarán más de una generación para tener otro líder del calibre de Arafat, con toda la crítica que uno pueda tener. La desaparición de Yasser Arafat ha quitado del escenario al líder que podría dar la legitimidad óptima a la idea de dos estados. Porque ¿qué es lo que hizo Arafat? Arafat, al venir del exilio, impuso, de hecho, no solo la cuestión de dos estados, sino también impuso el exterior sobre el interior. Los líderes del exterior sobre las fuerzas del interior. Y con la desaparición de Arafat y la debilidad de los sucesores de Arafat, lo que tienes hoy es una élite de Oslo, de los años de Oslo, que no es especialmente popular, para llevar sobre sus hombros la difícil y compleja idea de dos estados y darle la legitimidad necesaria. En este momento, el movimiento nacional palestino está en un estado de confusión, de fragmentación, en el que el objetivo común no está muy claro. Eso es por la parte palestina. Por la parte israelí,
la disfuncionalidad del sistema político israelí, que es un sistema sumamente disfuncional, que no es realmente capaz de tomar decisiones históricas. Es un sistema político, yo incluso pienso que a veces es suicida, y donde las minorías son más importantes que la mayoría por el esquema de formación de gobiernos. Es un sistema que se disuelve cuando tiene que tomar decisiones. Se disuelve, no es capaz de tomar decisiones. Yo me acuerdo cuando yo viajé a Camp David para las negociaciones en su día, en el avión me comentaron que un partido salió de la coalición, porque fuimos a Camp David. Cuando volvimos de Camp David, otro partido salió de la coalición. Cuando llegamos a Taba, estábamos prácticamente yo y Ehud Barak solos, casi ya no había gobierno. Y eso, el primer ministro que más años gobernó después de David Ben Gurión fue Shamir, que seguro que ya os habéis olvidado del nombre. Pero Shamir gobernó 8 años porque no tocó el problema palestino. Todo aquel que tocó el problema palestino e intentó de moverse cayó. Uno de ellos cayó asesinado. Netanyahu, en su primer gobierno, estuvo 3 años en el gobierno porque no hizo casi nada. Hizo el acuerdo de Hebrón, que no era demasiado conflictivo. Pero cuando se fue a hacer el acuerdo de White Plantation, cayó. Se le disolvió la coalición. Israel, como sistema político, es incapaz de llegar a un acuerdo con los palestinos. Es capaz de llegar a un acuerdo con los sirios y con los egipcios. Por las razones que intenté explicar antes, por la naturaleza distinta del conflicto. Porque una cosa es hacer un acuerdo con un Estado y otra cosa es hacer acuerdo con un movimiento. Hay un problema muy difícil en la mentalidad colectiva de los israelíes que convierte, precisamente porque el movimiento es percibido. Yo no estoy acusando al movimiento, estoy simplemente definiendo cómo se percibe por la otra parte. Se percibe como algo impredecible, algo que si tú llegas a un acuerdo con él no sabes cuáles son sus fronteras, no sus fronteras físicas, las fronteras de sus aspiraciones. Es un movimiento, como dije anteriormente, que arrastra un sentido de injusticia cósmica, que toda solución no llega a satisfacer la voluntad de justicia. Y insisto, por la parte israelí el esquema político es difícil, hay una derecha importante, el gobierno israelí no fue capaz. Hace mucho tiempo una funcionaria del Ministerio de Justicia en Israel publicó un informe, Talia Sasson, que es un informe devastador, cómo la gran parte de los asentamientos se creó o con complicidad del gobierno o haciendo trampas al gobierno. Es un documento de acusación muy dura contra el modo en que funciona el sistema político israelí. Que una cosa tan importante, un obstáculo tan enorme a lo que puede ser un acuerdo de paz, se crea más o menos como se creó el Imperio Británico, by absence of mind, como decían los historiadores. O sea que, y por ausencia de poder, debilidad de poder frente a minorías energéticas y dinámicas como son los colonos. Y claro, se creó tal mapa de dificultades y obstáculos que todo intento de cuadrar el círculo se ha convertido en una pesadilla. Yo estuve antes con una periodista de La Vanguardia y su primera pregunta
fue, ¿por qué Israel ahora está buscando otros pretextos para no avanzar? Netanyahu con sus declaraciones, Lieberman. Yo no discuto que haya quien en el gobierno israelí actual esté buscando pretextos para no avanzar. Pero mi respuesta a la periodista fue que la pregunta, si queremos realmente entender la complejidad de la situación, la pregunta real, la verdadera pregunta tiene que ser la siguiente. ¿Por qué no hemos llegado a un acuerdo aun cuando los negociadores eran personas que no buscaban pretextos? Esa tiene que ser la pregunta. Los que buscan pretextos, ok, dificultan, pero ha habido momentos en que no se buscaban pretextos. ¿Y por qué no se llegó a un acuerdo? Y ahí es donde, claro, el análisis de las posturas, de la situación, nos tiene que llevar a pensar, a lo mejor, no solamente la torpeza o la mala voluntad de las personas, sino a lo mejor existe un problema serio con el propio paradigma, con el propio paradigma de dos estados. Yo soy un fanático amigo de la idea de dos estados, pero estoy pensando más y más que estamos cayendo en un fetichismo si nos aferramos a algo que está siendo, que nos está eludiendo constantemente, por nuestra falta, por el problema intrínseco, etc. Yo creo que, lo digo de un modo lo más claro y el más contundente, israelíes y palestinos que se sienten en torno a una mesa, dado lo que dije antes, la naturaleza del conflicto, la disfuncionalidad de los dos sistemas políticos, la disfuncionalidad, la fragmentación, la invertebración, israelíes y palestinos que se sienten en torno a una mesa, no yo y el señor Hanna Señora aquí, no, eso sería una burbuja, sino los actores reales, dentro del contexto real. Yo y él a lo mejor podríamos llegar a un acuerdo. Pero estoy hablando de gobiernos elegidos en un momento histórico concreto, que tienen un entorno político concreto. No han llegado ni llegarán a un acuerdo. Esa es mi opinión. No llegarán a un acuerdo. Israelíes y palestinos libremente negociando en condiciones reales no llegarán a un acuerdo. O el obstáculo que los asentamientos o los colonos o este partido o el otro o por la parte Hamás o incluso si no hay Hamás, el máximo israelí no se encuentra con el mínimo palestino. Siempre se llega a una distancia discreta. Hemos sido capaces de convertir el océano que nos divide en un río, pero no hemos sido capaces de cruzar el río. Son pequeñas diferencias, pero pequeñas diferencias que son muy importantes. A eso se refería Sigmund Freud cuando hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Me imagino que se puede pensar en otras vías para aplicar la cuestión de dos estados. Eso requiere no poca presión internacional, o más bien un cóctel de presiones e incentivos. No hay necesariamente que hablar solamente de presiones e incentivos. Estados Unidos tiene que jugar un papel muy importante. Estados Unidos sola no va a ser capaz. Tendrá que crear una alianza internacional bastante hermética con los europeos, con los rusos, con algunos países árabes,
para ser capaz de proponer propuestas a las partes y empujarles a una solución de compromiso histórico que ellos no son capaces de llegar a ella solos. En el camino caerán gobiernos, eso no va a ser un camino fácil. Caerán gobiernos. Rabin gana las elecciones en el 1992 porque Bush padre es el que lleva la derrota de Shamir. Si no hubiera sido por Bush padre, Shamir hubiera ganado las elecciones y no hubiéramos tenido proceso de paz. Caerán gobiernos en el camino. En la otra parte también es necesario que lleguen precisamente por la invertebración del movimiento nacional palestino. Es importante que haya un gobierno de coalición nacional, que Hamas y Fatah puedan trabajar juntos y tener un objetivo común para el movimiento nacional palestino. Eso es importantísimo. Yo creo que Israel se equivocó, Estados Unidos se equivocó, Europa se equivocó al no aceptar Hamas. Pero ¿sabéis quién fue el primero que no aceptó Hamas? El propio Fatah. El propio Fatah. Yo no estoy muy convencido de que el señor Abbas quiere hoy un gobierno de coalición nacional. Y en nuestro caso hemos llegado a una radicalización del sistema político, con todos moviéndose más y más a la derecha, con un Lieberman como ministro de Asuntos Exteriores, que es una figura bastante complicada. Yo la última cosa que quiero es representar y explicar a Lieberman. Pero no obstante, tenemos todos que tener cuidado con estigmas. Este es xenófobo, pero no estoy muy convencido de que este hombre sería el obstáculo para lo que se llama la solución de dos estados. Tiene problema con los árabes israelíes, menos con la otra parte. Y quiere que intercambiar territorios donde viven árabes israelíes, cosa que desde luego no es admisible, pero no creo que filosóficamente este hombre sería el mayor obstáculo. El mayor obstáculo está dentro de la lógica del propio sistema. Y yo pienso que puede que lleguemos a un momento en que, si estas cosas no funcionan, tendremos que pensar en otras ideas. Yo pienso que los palestinos no quieren, y los israelíes desde luego no lo quieren tampoco, no quieren un Estado binacional, un Estado judío-árabe desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, porque eso puede crear una situación surafricana, pero sin solución surafricana. Porque Israel no aceptaría el gobierno de la mayoría y entraríamos en una dinámica muy peligrosa de guerra civil permanente, si eso ocurre. Esos son escenarios realmente apocalípticos que hay que evitar. Si seguís la historia del movimiento sionista, descubriréis una verdad que os aconsejo reconocer que es una verdad. Que cada vez cuando el movimiento nacional judío sionista llegó a tener que decidir entre más territorio y menos judíos, o menos territorio con una cohesión nacional, o sea, cuando se enfrentó al dilema demográfico, siempre prefirió la demografía al territorio. Siempre. Yo sé cuál es la crítica que se hace al muro, pero el que Ariel Sharon haya sido el que construyó el muro es la mayor derrota de la derecha israelí desde que Jabotinsky la fundó en los años 20. Porque hacer un muro en el corazón de Judea y Samaria es como admitir que no te quedas aquí, que todo lo que está más allá no es tuyo. Y eso es una derrota filosófica, política, muy profunda. No, Sharon no inventó el muro, el que inventó el muro es Rabin, el Premio Nobel de la Paz. Él inventó el muro. Sharon se opuso al muro, después lo aceptó por la demografía.
O sea, yo creo que si al final los israelíes ven que estamos declinando hacia un Estado binacional, no es imposible, o sea, si no se llega a un acuerdo, la cuestión de 2 estados, no es imposible que los israelíes digan, bueno, vamos a hacer en Cisjordania exactamente lo que hemos hecho en Gaza. Retirada unilateral. Nos retiramos unilateralmente hasta las líneas del muro, para salvar el Estado judío. Eso se hará posiblemente en algún momento cuando haya ya un cansancio total de que aquí no se puede llegar a un acuerdo. Y se hará, me imagino, también cuando Israel encuentre alguna solución a sistemas balísticos primitivos como el Qassam, cosa que están trabajando en ello. No se hará antes. Eso crearía, inevitablemente, si Israel hace ese ejercicio, volveremos a la gazaización de Cisjordania. Cisjordania se convertirá en otra Gaza, posiblemente con un gobierno palestino independiente hostil, desde luego, y comprensiblemente hostil, porque una retirada unilateral anexionando parte del territorio no es ni la comunidad internacional lo va a aceptar, ni los palestinos lo tienen por qué aceptar, y entraremos en una lógica de guerra permanente. Eso es una posibilidad. ¿Y qué impacto puede usted tener sobre Jordania? Jordania tiene una prioridad, la estabilidad del régimen jordano. Pero si en Cisjordania ocurre una situación parecida a Gaza, eso repercutirá en Jordania. Y Jordania entrará en un dilema muy difícil. Hay hoy un debate muy serio en Jordania sobre las relaciones entre el régimen jordano y Cisjordania. Por lo cual, yo espero que la administración norteamericana actual no repita los errores de las anteriores. La visita del rey Abdallah jordano en Washington no fue ningún éxito. Obama volvió a repetir, con todo respeto, las tonterías de siempre, de que 2 estados y que las partes tienen que negociar entre ellos. Nosotros les ayudaremos, pero ellos tienen que negociar entre ellos. En eso hemos estado los últimos 20 años. Hay que ser mucho más robusto en el papel de las terceras partes en este conflicto para ver si salimos ya de este círculo vicioso. Bueno, estas son algunas reflexiones. Si después podemos hablar. Okay.